Bienvenido a Terror Oscuro, donde las imágenes olvidadas revelan sus secretos más profundos. Hoy, descubrimos la escalofriante historia detrás de una de las fotografías más enigmáticas de la historia. En la primavera de 1917, se tomó una fotografía de una niña, de no más de 8 años, de pie en un jardín con un ramo de tulipanes recién cortados. Su rostro mostraba una expresión solemne que parecía extrañamente madura para una niña de su edad. La fotografía estaba simplemente etiquetada: Clara, junio de 1917. Durante más de un siglo, esta imagen permaneció guardada en los archivos de la Sociedad Histórica de Crestwood, en gran parte olvidada, entre miles de otras placas fotográficas de la época. La propiedad de los Crestwood fue una vez la joya de la corona del condado de Somerset, una extensa mansión de estilo gótico rodeada de jardines meticulosamente cuidados que eran famosos en todo el centro de Inglaterra por su flora exótica, particularmente sus tulipanes premiados. La propiedad pertenecía a la familia Crestwood, prominentes terratenientes que habían hecho su fortuna en la industria textil durante la Revolución Industrial de finales del siglo XIX. El patriarca, Arthur Crestwood, era conocido por su perspicacia para los negocios y su interés en la fotografía, un arte relativamente nuevo en ese momento. Los primeros años de 1900 fueron un periodo emocionante para los entusiastas de la fotografía, ya que las mejoras tecnológicas habían hecho que las cámaras fueran más accesibles para los aficionados adinerados. Arthur adoptó esta nueva tecnología con entusiasmo, importando los mejores equipos de Europa y estudiando las últimas técnicas. Había convertido una de las habitaciones más pequeñas de la mansión en un cuarto oscuro donde revelaba sus propias fotografías, capturando el mundo cambiante a su alrededor. A medida que el país entraba en una nueva era de progreso tecnológico, el cuarto oscuro era el santuario de Arthur, un lugar donde pasaba horas experimentando con soluciones químicas y tiempos de exposición. Las paredes estaban revestidas con estantes que sostenían botellas de vidrio de varios reveladores, fijadores y tonificadores. Un gran lavabo con agua corriente ocupaba una pared, mientras que una mesa especialmente diseñada proporcionaba espacio para las bandejas de revelado. La habitación estaba iluminada por una única luz roja de seguridad que arrojaba un brillo inquietante sobre el proceso, transformando el espacio familiar en algo de otro mundo, una atmósfera adecuada para un proceso que muchos todavía consideraban algo mágico. Entre los cientos de fotografías que Arthur tomó había numerosos retratos de su familia, incluyendo a su esposa Eleanor, su hijo George y su joven hija Clara. Eleanor Crestwood era una mujer de gustos refinados e ideas progresistas, activa en el movimiento por el sufragio femenino, que estaba ganando impulso en todo el país. George, a los 16 años, se preparaba para seguir los pasos de su padre, mostrando un gran interés tanto en los negocios como en las tecnologías emergentes del nuevo siglo. Y luego estaba Clara, la tranquila y reflexiva Clara, con sus ojos solemnes y sus peculiares hábitos que a veces preocupaban al personal de la casa. La fotografía de Clara con los tulipanes fue tomada apenas 3 meses antes de que toda la familia Crestwood desapareciera sin dejar rastro, dejando solo susurros y rumores que persistirían durante más de un siglo. La desaparición de la familia Crestwood, en agosto de 1917, causó un gran revuelo en la comunidad local. La familia había asistido a una fiesta de verano en la finca vecina. La noche del 21 de agosto de 1917 fue una de esas perfectas noches de verano, cálida, pero no opresiva, con una suave brisa que transportaba el aroma de las flores y la hierba recién cortada. Damas con vestidos blancos y caballeros con trajes de verano se reunieron en el extenso césped de la finca de los Ashton, bebiendo limonada y champán, mientras una pequeña orquesta tocaba las melodías populares del día. Los testigos no informaron nada inusual sobre el comportamiento de los Crestwood esa noche. Se vio a Arthur discutiendo sobre política y el reciente conflicto europeo con otros caballeros. El trágico evento militar que había ocurrido apenas unos meses antes seguía siendo un tema de conversación frecuente entre las clases altas, muchas de las cuales tenían amigos o conocidos afectados. Se dice que Arthur estaba fascinado por los aspectos técnicos del conflicto, preguntándose cómo una guerra así podría desatarse. Eleanor llevaba un nuevo collar de perlas y pasó gran parte de la noche discutiendo la próxima marcha por
el sufragio femenino con las otras damas. Varios invitados recordaron más tarde su apasionada defensa del derecho al voto de las mujeres, una posición algo controvertida en los círculos más conservadores del condado de Somerset. La joven Clara había jugado con los otros niños, aunque varios invitados comentaron más tarde que parecía inusualmente callada, incluso para una niña conocida por su naturaleza reservada. La señora Ashton, la anfitriona, le diría más tarde a los investigadores que en un momento dado encontró a Clara sola, de pie en el borde de su jardín de tulipanes, susurrando para sí misma. Cuando se le acercó, la niña sonrió cortésmente y se reunió con los otros niños, pero había algo en su expresión que la señora Ashton encontró inquietante, una mirada que parecía demasiado sabia para una niña de 8 años. Los Crestwood salieron de la fiesta aproximadamente a las 10:45 p.m., subiendo a su automóvil, un vehículo avanzado para la época, un testimonio del aprecio de Arthur por la innovación moderna. El automóvil, todavía una novedad en 1917, había causado un gran revuelo cuando Arthur lo trajo por primera vez a Somerset. Con sus relucientes accesorios de latón y su carrocería negra pulida, el vehículo representaba la vanguardia del transporte moderno. El chofer de la familia, Richard Hughes, los condujo los 5 kilómetros de regreso a su propiedad. Hughes le diría más tarde a las autoridades que dejó a la familia en la entrada principal, donde fueron recibidos por su ama de llaves, la señora Abernathy. No notó nada inusual en su comportamiento, aunque sí mencionó que Clara se había quedado dormida durante el corto viaje, y tuvo que ser llevada adentro por su padre. Después de estacionar el automóvil, Hughes se retiró a sus aposentos. La noche transcurrió en silencio, o eso parecía. La luna estaba casi llena, arrojando una luz plateada sobre los jardines y los bosques circundantes. Algunos de los trabajadores de la propiedad informaron más tarde haber escuchado ruidos extraños en la noche, lo que un jardinero describió como canto, pero no como ninguna voz que hubiera escuchado antes. Otro afirmó haber visto luces moviéndose entre los tulipanes, mucho después de que la familia se hubiera retirado. Estas versiones fueron en gran parte desestimadas por los investigadores como producto de la imaginación y la superstición, particularmente después de la misteriosa desaparición. A la mañana siguiente, la señora Abernathy llegó a las 6:30 a.m., como era su costumbre para comenzar a preparar el desayuno. La señora Abernathy, viuda de unos 50 años, había servido a la familia Crestwood durante más de una década. Era conocida por su eficiencia y discreción, cualidades muy valoradas en una ama de llaves. Entró por la entrada de servicio, notando con cierta sorpresa que el fuego de la cocina, que normalmente se mantenía encendido durante la noche, se había apagado por completo. Esto era inusual, ya que una de las sirvientas de la cocina era responsable de mantenerlo. Pero la señora Abernathy simplemente asumió que la chica había sido negligente en sus deberes y procedió a volver a encenderlo ella misma, mientras se movía por la casa, abriendo cortinas y preparándose para el día. Encontró la casa inquietantemente silenciosa. Esto en sí mismo no era inusual. La familia no solía levantarse hasta después de las 8:00 a.m., pero había una quietud en la atmósfera que luego describiría como antinatural, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Cuando ninguno de los miembros de la familia apareció para el desayuno a las 8:30, envió a una de las sirvientas, una joven chica de campo llamada Margaret Miller, a ver cómo estaban. Margaret era nueva en la casa, habiendo llegado a la ciudad solo 6 meses antes. A los 20 años era de rostro fresco y, ansiosa por complacer, todavía algo asombrada por la grandeza de la finca Crestwood, en comparación con la modesta cabaña en el campo donde había crecido. Subió la gran escalera, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra, y se dirigió a las habitaciones privadas de la familia. Margaret regresó momentos después, con el rostro tan blanco como las sábanas recién lavadas que cargaba a diario. Sus manos temblaban tan violentamente que la señora Abernathy la tomó para tranquilizarla. «Se han ido, señora Abernathy», susurró según los informes. «Todos ellos, las camas no han sido usadas». La señora Abernathy, que no era propensa al pánico, fue inmediatamente a verlo por sí misma. Las habitaciones de la familia estaban de hecho vacías, las camas aún hechas con precisión, con las esquinas que no habían sido tocadas. El reloj de bolsillo de Arthur, que siempre se quitaba antes de retirarse, estaba en su mesita de noche. El cepillo y el espejo de Eleanor,
permanecían dispuestos en su tocador, con algunos mechones de su cabello oscuro todavía atrapados en las cerdas. Los libros escolares de George estaban cuidadosamente apilados en su escritorio, con un ensayo, a medio escribir sobre la revolución industrial a su lado. Y en la habitación de Clara, sus muñecas de porcelana miraban fijamente desde el estante, la más grande cuidadosamente colocada en su almohada, como si estuviera vigilando una cama vacía. Una búsqueda en la casa reveló que nada parecía faltar. El joyero de Eleanor todavía contenía sus valiosas piezas, incluido el broche de diamantes de su abuela, que había estado en la familia durante generaciones. La billetera de Arthur, que contenía una suma considerable para 1917, permanecía en su cómoda junto a su reloj y sus gemelos. Incluso la amada muñeca de porcelana de Clara, un regalo de su padre en su último cumpleaños, estaba perfectamente colocada en la almohada de su cama, como si esperara su regreso. La ropa de dormir de la familia todavía estaba en sus armarios, lo que sugería que no se habían cambiado para ir a la cama. La ropa del día anterior faltaba, lo que indicaba que probablemente todavía llevaban lo que se habían puesto para la fiesta de los Ashton. Era como si hubieran regresado a casa y luego simplemente se hubieran desvanecido sin prepararse para la cama ni cambiarse de ropa. El único detalle peculiar fue que la puerta trasera que daba al jardín fue encontrada de par en par, balanceándose suavemente con la brisa de la mañana. La señora Abernathy estaba segura de que había sido cerrada y con llave la noche anterior. Lo había comprobado ella misma, como hacía todas las noches antes de retirarse. Un rastro de pétalos de tulipán conducía desde la puerta hacia el centro del jardín, donde se detenían abruptamente en el borde de un pequeño estanque ornamental. Los tulipanes del jardín habían sido alterados, con varios tallos cortados de forma desordenada, en lugar de con la cuidadosa precisión que los jardineros solían emplear. Las autoridades locales fueron llamadas de inmediato. El sheriff del Pleasanton condado, Edward Davis, llegó con 2 ayudantes alrededor de las 9:30 a.m. El sheriff Davis era un hombre práctico, escéptico por naturaleza, y no dado a los caprichos. Había servido como sheriff durante casi 20 años, y se enorgullecía de dirigir un departamento eficiente y sin tonterías. Su primer pensamiento fue que la familia había sido secuestrada, tal vez para pedir un rescate dada su riqueza y estatus en la comunidad. Sin embargo, esta teoría rápidamente encontró problemas. No había señales de entrada forzada o de lucha en ninguna parte de la casa. No se había entregado ninguna nota de rescate, y quizás lo más desconcertante, si el secuestro hubiera sido el motivo, ¿por qué llevarse a toda la familia en lugar de solo a Arthur o tal vez a Clara? Secuestrar a 3 adultos y una niña sin dejar ninguna evidencia de resistencia parecía inverosímil. Las autoridades locales llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva de la propiedad y los bosques circundantes, pero no encontraron ningún rastro de la familia. Se trajeron perros de rastreo, y se les dio a oler artículos de la ropa de los Crestwood. Pero los perros se mostraron confundidos cuando fueron conducidos al jardín, dando vueltas al estanque ornamental repetidamente antes de perder el rastro por completo. Un adiestrador informó que su perro, normalmente confiable, se agitó cerca del estanque, gimiendo y tirando de su correa como si estuviera ansioso por retirarse del área. La búsqueda se expandió para incluir el lago y el río cercanos, con hombres en botes rastreando las aguas en busca de cuerpos, pero no se encontró nada. Las propiedades vecinas fueron registradas con igual minuciosidad, y se hicieron averiguaciones en estaciones de tren y puertos, dentro de un radio de 80 kilómetros. Todo sin éxito. Era como si la familia Crestwood simplemente hubiera dejado de existir. La teoría principal era que Arthur, que recientemente había expandido sus intereses comerciales y posiblemente hecho enemigos en el proceso, había recibido alguna amenaza y había huido con su familia en la noche. Competidores comerciales o tal vez agitadores laborales, que se estaban volviendo cada vez más activos en las fábricas de la región, podrían haber atacado al acaudalado industrial. Arthur había implementado recientemente medidas de reducción de costos en sus fábricas, lo que resultó en el despido de varias docenas de trabajadores, lo que había provocado protestas pequeñas pero vocales fuera de las puertas de la fábrica. Pero esta teoría tenía lagunas significativas. ¿Por qué dejar todas sus posesiones atrás? ¿Por qué no hacer arreglos para su personal? Y lo más desconcertante, ¿por qué ninguno de sus parientes en Londres o París había tenido noticias de ellos? Arthur tenía un hermano en Londres, y Eleanor tenía hermanas en París. Sin embargo, las averiguaciones a estos miembros de la
Familia revelaron que no habían recibido ninguna comunicación o indicio de problemas de los Crestwood. Otra teoría, susurrada en voz baja entre el personal de la casa, se refería al descubrimiento de la señora Abernathy la mañana después de la desaparición. En la habitación de Clara, presionada entre las páginas de su diario, había un extraño dibujo de lo que parecía ser una mujer de pie entre los tulipanes, con los brazos extendidos hacia una pequeña figura que se asemejaba a una niña. El dibujo estaba hecho con lo que parecía tinta roja, aunque algunos sugirieron que podría haber sido sangre. Los trazos eran infantiles, pero transmitían una intensidad inquietante, con los brazos de la mujer dibujados de forma antinaturalmente larga y su rostro en blanco, excepto por 2 círculos oscuros donde deberían haber estado los ojos. El informe policial oficial no mencionaba este dibujo, y la señora Abernathy negó más tarde haberlo mencionado alguna vez, cuando fue interrogada por los periodistas. Sin embargo, Margaret Miller, que desde entonces había dejado el servicio en la finca Crestwood y regresado a la ciudad, hablaba ocasionalmente de ello después de unas copas en los pubs. Sus relatos se volvían más elaborados con cada narración, y finalmente incluían afirmaciones de que el dibujo se había movido cuando se miraba directamente, la mujer de rostro en blanco que parecía extenderse desde la página hacia el espectador. Estas historias fueron generalmente desestimadas como adornos fantasiosos de una joven impresionable, tal vez buscando atención o tratando de dar sentido a una experiencia inquietante. Sin embargo, contribuyeron al creciente folclore que rodeaba la desaparición de los Crestwood, que había capturado la imaginación del público de una manera que pocos misterios lo habían hecho. A medida que las semanas se convirtieron en meses sin rastro de los Crestwood, el caso se fue desvaneciendo gradualmente de los titulares de los periódicos. El país en 1917 se precipitaba hacia un nuevo siglo de progreso y cambio con poco tiempo para reflexionar sobre misterios que desafiaban una fácil explicación. La guerra europea había sacudido la confianza pública en la tecnología y el ingenio humano, y había un deseo colectivo de avanzar en lugar de reflexionar sobre tragedias y desapariciones. La propiedad finalmente fue heredada por el hermano menor de Arthur, Reginald Crestwood, quien tenía poco interés en ella y rara vez la visitaba. Reginald era profesor de literatura en la universidad local, más cómodo entre sus libros y estudiantes que en los grandes salones de la mansión Crestwood. Dejó claro desde el principio que no tenía intención de mudarse a Somerset o de asumir un papel activo en los intereses comerciales de su hermano. Bajo la gestión distante de Reginald, los jardines, una vez magníficos, cayeron en el abandono. Los tulipanes fueron invadidos por malas hierbas y maleza espinosa. La casa misma permaneció parcialmente atendida, principalmente para evitar que se deteriorara por completo, pero la vida vibrante que una vez había llenado sus salones había desaparecido. Las habitaciones donde había vivido la familia Crestwood se cubrieron de polvo, sus pertenencias personales guardadas en baúles y cajas como si esperaran un regreso que nunca llegaría. Reginald Crestwood murió en 1942, y al no tener herederos directos, la finca fue donada al condado para que sirviera como museo histórico. La mayoría de las pertenencias personales de la familia, incluida la extensa colección de placas fotográficas de Arthur, se empaquetaron y se guardaron en el ático de la mansión, donde permanecerían en gran parte intactas durante décadas. El condado carecía de fondos para catalogar y preservar adecuadamente estos artículos, especialmente mientras el país luchaba por los esfuerzos de guerra de principios de la década de 1940. No fue hasta la década de 1990 que se hicieron esfuerzos serios para organizar y preservar la colección Crestwood, como parte de una iniciativa más amplia para catalogar los artefactos históricos del condado. Incluso entonces, el trabajo procedió lentamente con fondos limitados y una dependencia del trabajo voluntario de los entusiastas de la historia local. Muchas de las placas fotográficas se habían deteriorado debido a un almacenamiento inadecuado. Sus imágenes se perdieron para siempre por el tiempo y la negligencia. Avanzando al presente, la doctora Sarah Collins, profesora de fotografía histórica en la Universidad de Somerset, había obtenido acceso a la colección Crestwood como parte de su investigación sobre las técnicas fotográficas de principios del siglo XX. La doctora Collins era una académica respetada de unos 40 años con una reputación de investigación meticulosa y una comprensión casi intuitiva de los procesos fotográficos históricos.
Había publicado varios libros bien recibidos sobre la evolución de la fotografía, con un enfoque particular en las innovaciones técnicas de principios de 1900. Su interés en la colección Crestwood era principalmente técnico. Se sabía que Arthur había experimentado con técnicas fotográficas avanzadas y sus notas, si se podían encontrar, podrían proporcionar información valiosa sobre los métodos utilizados por los fotógrafos aficionados del período. No esperaba encontrar nada particularmente notable entre los cientos de retratos familiares y estudios de paisajes que constituían la mayor parte de la colección. Mientras clasificaba los cientos de placas de vidrio, muchas de las cuales habían sido dañadas por décadas de almacenamiento inadecuado, se encontró con la fotografía de Clara con los tulipanes. Algo en la expresión de la niña le llamó la atención. Una mirada que parecía transmitir tanto inocencia como un profundo conocimiento que no era propio de una niña. La calidad técnica de la imagen también era excepcional, con una claridad y profundidad que sugerían que Arthur Crestwood había sido un fotógrafo hábil, a pesar de su condición de aficionado. Utilizando tecnología de escaneo digital moderna, la doctora Collins creó copias digitales de alta resolución de las fotografías de Arthur para estudiarlas con mayor detalle. Fue durante este proceso que notó algo inusual en la fotografía de Clara. En el fondo, parcialmente oscurecida por la sombra y las limitaciones de la fotografía de 1917, parecía haber una figura de pie entre los tulipanes, observando a la niña. La figura era apenas visible en la placa original, solo una forma vaga que podría descartarse fácilmente como una sombra o un defecto en la emulsión, pero la mejora digital la enfocó más. El contorno de lo que parecía ser una mujer con un vestido largo, de pie de forma antinaturalmente quieta entre los tulipanes. Al principio pensé que era solo un truco de la luz o tal vez un daño en la placa fotográfica, explicaría más tarde la doctora Collins en su entrevista con la Revista de la Sociedad Histórica. Las placas fotográficas de esta época a menudo tienen defectos y anomalías, particularmente si no se han almacenado correctamente, pero a medida que mejoré la imagen y ajusté el contraste, quedó claro que definitivamente había alguien allí. Intrigada por este descubrimiento, la doctora Collins solicitó la ayuda del Dr. Marcus Lee, un especialista en restauración de imágenes digitales del Departamento de Tecnología de la Universidad. El Dr. Lee era un joven y brillante científico informático que había desarrollado algoritmos diseñados específicamente para extraer información de imágenes dañadas o degradadas. Su trabajo se había utilizado previamente para restaurar fotografías y películas históricas, revelando detalles que habían sido invisibles para investigadores anteriores. Utilizando algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes, el Dr. Lee pudo mejorar aún más la figura apenas visible en el fondo de la fotografía de Clara. El proceso implicó múltiples pasos. Primero, reparar digitalmente el daño a la imagen, luego usar la mejora del contraste para resaltar los detalles sutiles, y finalmente aplicar filtros especializados diseñados para separar los sujetos fotográficos intencionales de los defectos en el medio. Lo que encontramos fue inquietante, admitió el Dr. Lee. La figura parece ser una mujer con un vestido blanco largo, típico del periodo, pero sus proporciones son incorrectas. Sus brazos parecen demasiado largos, su cuello demasiado delgado, y su rostro, bueno, la resolución no es lo suficientemente clara como para distinguir rasgos, pero hay algo en él que no parece del todo humano. La imagen mejorada mostraba una figura que, si bien era de forma generalmente humanoide, tenía anomalías anatómicas inquietantes. Los brazos se extendían casi hasta donde estarían las rodillas en un humano normal, y el cuello parecía alargado, hasta un grado imposible. El rostro estaba en gran parte oscurecido por la sombra, pero lo que se podía ver de él sugería una boca demasiado ancha y ojos demasiado grandes y extrañamente posicionados. Era como si alguien hubiera intentado crear una figura humana sin comprender completamente la anatomía humana. Aún más inquietante era la posición de la figura. Estaba de pie directamente detrás de Clara, una mano de dedos largos extendida hacia la cabeza de la niña, a solo unos centímetros de tocarla, pero congelada en el momento antes del contacto. La niña, sonriendo solemnemente a la cámara, parecía completamente ajena a la presencia detrás de ella. A medida que la noticia de su descubrimiento se extendió por los círculos académicos, llamó la atención de la investigadora paranormal, doctora Rachel Miller, una pariente lejana de 1900. Margaret Miller, la sirvienta que había trabajado en la finca Crestwood durante la desaparición de la familia.
La doctora Miller había estado recopilando historias y leyendas sobre la familia Crestwood durante años, intrigada por la conexión con la historia de su familia. A diferencia de sus colegas en campos académicos más tradicionales, la doctora Miller abordó su investigación desde una perspectiva abierta a explicaciones más allá de lo estrictamente científico. Con títulos tanto en antropología como en estudios de folclore, ocupaba una posición algo controvertida en la comunidad académica. Siempre hubo historias sobre la finca Crestwood, explicó la doctora Miller cuando se reunió por primera vez con la doctora Collins y el doctor Lee. Los lugareños la llamaban el jardín de la viuda del tulipán. Según la leyenda, antes de que los Crestwood compraran la propiedad, pertenecía a una mujer llamada Elara Thorne. Se decía que era una entusiasta de la botánica que creó nuevas variedades de tulipanes a través de injertos y cruces. Sus tulipanes eran famosos por su coloración única, un carmesí profundo tan oscuro que parecían casi negros a cierta luz. La doctora Miller había pasado años recopilando estas leyendas locales, entrevistando a residentes mayores del condado de Somerset y revisando viejos periódicos y diarios personales en busca de referencias a la finca Thorne. La historia que armó era una mezcla fascinante de historia documentada y folclore, con la línea entre las dos a menudo desdibujándose. Según el folclore local, el marido de Elara había muerto en circunstancias misteriosas, y ella vivía sola en la propiedad con su joven hija. Algunas versiones de la historia sugerían que Elara había envenenado a su marido. Otros afirmaban que simplemente la había abandonado, incapaz de tolerar su creciente obsesión por sus tulipanes. En el invierno de 1891, una terrible tormenta de nieve azotó la región, una de las peores de la historia de Inglaterra. Los registros históricos confirmaron este detalle. La gran tormenta de nieve de 1891 había sido de hecho un evento climático devastador. Cuando los vecinos finalmente lograron llegar a la finca Thorne días después, encontraron a Elara muerta en el jardín, congelada entre sus queridos tulipanes, con los brazos extendidos como si estuviera buscando algo. Su hija nunca fue encontrada. La parte más inquietante de la leyenda, continuó la doctora Miller, es lo que los vecinos informaron sobre la condición del cuerpo de Elara. Según los relatos de la época, su rostro tenía una expresión de éxtasis y horror, y sus brazos fueron descritos como antinaturalmente alargados, como si hubieran sido estirados por alguna fuerza terrible. Los expertos médicos de la época atribuyeron esto a los efectos de la congelación, pero el folclore local sugería algo mucho más siniestro. La propiedad permaneció abandonada durante años, cayendo en el abandono. Durante este período florecieron las leyendas locales sobre la propiedad. La gente afirmaba oír la risa de un niño en los jardines por la noche y ver a una mujer de 1900 nindo, blanco moviéndose entre los tulipanes. Los padres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados del viejo lugar de los Thorne, diciéndoles que la viuda del tulipán se los llevaría si se aventuraban demasiado cerca de su jardín. Cuando Arthur Crestwood compró la finca en 1901, según se informa, se burló de estas supersticiones e inmediatamente se dedicó a restaurar los jardines, en particular los tulipanes oscuros únicos, que de alguna manera habían sobrevivido a años de negligencia. Un hombre de ciencia y razón, Arthur desestimó las leyendas locales como producto de la ignorancia y la imaginación. Hay registros de que Arthur buscó y rehabilitó específicamente los tulipanes negros de Elara, señaló la doctora Miller. Incluso presentó algunos en la exposición anual de la Sociedad de Horticultura de Somerset en 1905, donde causaron una gran sensación. Los botánicos quedaron fascinados por su coloración inusual, que no coincidía con ninguna variedad de tulipán conocida. Armados con esta leyenda local y la fotografía mejorada, los tres investigadores, la doctora Collins, el doctor Lee y la doctora Miller, decidieron llevar a cabo una investigación más exhaustiva de la finca Crestwood y su historia. Obtuvieron permiso de la Sociedad Histórica de Somerset para acceder a todos los registros restantes relacionados con la propiedad, incluidos los planos arquitectónicos y la correspondencia personal. El equipo de investigación estableció una sede temporal en una pequeña oficina en la Sociedad Histórica del Condado, donde ordenaron metódicamente cajas de documentos relacionados con las fincas Crestwood y Thorne. Muchos de los documentos eran frágiles por la edad, lo que requería un manejo cuidadoso. En la oficina de registros del condado, descubrieron algo intrigante. Los planos arquitectónicos originales de la mansión incluían
una serie de túneles debajo del jardín, ostensiblemente construidos para fines de drenaje. Sin embargo, las modificaciones posteriores a estos túneles, encargadas por Arthur Crestwood en 1915, sugerían una estructura subterránea más elaborada de lo que sería necesario para un simple drenaje. Parece que Crestwood convirtió parte del sistema de túneles en una especie de cámara subterránea, señaló la doctora Collins mientras examinaba los planos. Según estos planos, se podía acceder a ella a través de una entrada oculta cerca del estanque central en el jardín de tulipanes, el mismo estanque donde terminaba el rastro de pétalos de tulipán la noche en que la familia desapareció. Las modificaciones incluían paredes reforzadas, un sistema de ventilación y lo que parecía ser cableado eléctrico, una comodidad moderna que habría sido bastante novedosa para una estructura subterránea. En 1915, una investigación adicional en los registros comerciales de Arthur Crestwood reveló compras sustanciales de equipos fotográficos y productos químicos durante el mismo periodo que las modificaciones del túnel. Si bien se sabía que Arthur era un fotógrafo entusiasta, la cantidad de materiales parecía excesiva para un aficionado. Con un permiso especial de la Sociedad Histórica, el equipo se organizó para investigar los terrenos de la finca Crestwood, ahora un parque histórico público. El jardín había sido parcialmente restaurado en los últimos años, aunque ninguno de los famosos tulipanes oscuros permanecía. El estanque ornamental en el centro ahora estaba vacío, su cuenca de piedra agrietada por la edad. En una fresca mañana de otoño, los tres investigadores, acompañados por representantes de la Sociedad Histórica y un arqueólogo del condado, comenzaron su investigación in situ. La finca tenía una belleza melancólica a la luz del otoño. Las estructuras restantes del jardín cubiertas con hojas doradas y carmesí de los árboles circundantes. Utilizando un radar de penetración terrestre, el Dr. Lee confirmó la existencia del sistema de túneles debajo del jardín. La tecnología reveló una red más extensa de lo que incluso los planos modificados habían sugerido. Los túneles todavía están allí, confirmó, estudiando las imágenes del radar en su tableta. Y definitivamente hay una cámara más grande, exactamente donde indicaban los planos modificados. Pero también hay algo más, una segunda cámara que no aparece en ninguno de los planos. Es más pequeña, casi como una alcoba, pero definitivamente existe. Este descubrimiento llevó al equipo a buscar un permiso de emergencia para una excavación arqueológica limitada. El condado agilizó su solicitud y en una semana, un pequeño equipo de arqueólogos comenzó a excavar cuidadosamente alrededor del borde del estanque ornamental. No tardaron en localizar la entrada al sistema de túneles, una escotilla de piedra oculta debajo de lo que alguna vez había sido una estatua decorativa de un querubín. La escotilla estaba sellada con un intrincado candado de hierro que se había oxidado a lo largo de las décadas. Después de mucha deliberación, se tomó la decisión de abrir la escotilla. Se utilizaron herramientas modernas para romper con cuidado el candado oxidado sin dañar la mampostería histórica. Tardaron varias horas de trabajo paciente antes de que estuvieran listos para levantar la pesada cubierta. El aire que escapó al levantar la pesada cubierta de piedra estaba viciado y tenía un extraño y dulce olor a tulipanes. Una estrecha escalera de piedra descendía a la oscuridad. Las luces LED modernas revelaron un túnel revestido de ladrillo, su suelo cubierto con una fina capa de barro seco y hojas muertas que de alguna manera se habían abierto paso a lo largo de los años. El equipo procedió con cautela, documentando todo con cámaras y equipos de medición. El túnel principal se extendía por aproximadamente 15 metros, antes de abrirse a la cámara que se mostraba en los planos modificados de Arthur Crestwood. Era una habitación circular de unos 5 metros de diámetro con paredes de piedra. Los estantes de madera, ahora podridos y derrumbados, una vez habían revestido las paredes. Entre los escombros, encontraron los restos de recipientes de vidrio, equipos fotográficos y productos químicos utilizados en el desarrollo de fotografías. Parece haber sido un cuarto oscuro secundario, observó la doctora Collins, examinando cuidadosamente una botella de vidrio parcialmente intacta, más privado que el de la casa. Pero, ¿por qué Crestwood necesitaría un cuarto oscuro secreto debajo de su jardín? La cámara subterránea estaba equipada con características que iban mucho más allá de lo que se necesitaría para un cuarto oscuro típico.
Había canales en el suelo que parecían diseñados para drenar líquidos, pozos de ventilación que conducían a aberturas discretas en el jardín de arriba, y lo más curioso, anillos de metal incrustados en las paredes a intervalos regulares, como si estuvieran destinados a asegurar algo o a alguien. La respuesta comenzó a surgir a medida que exploraban más. Un pasadizo más pequeño conducía desde la cámara principal a la segunda habitación, no cartografiada, que el Dr. Lee había detectado con el radar. Esta habitación era significativamente más pequeña, más bien una alcoba, y contenía un único pedestal de piedra en su centro. En el pedestal descansaba una caja de metal del tamaño de una maleta pequeña, notablemente bien conservada a pesar del ambiente húmedo. La caja estaba hecha de latón con elaborados grabados que representaban tulipanes entrelazados con espinas que se transformaban en lo que parecían ser rostros humanos en varias expresiones de éxtasis o agonía. La artesanía era exquisita. La caja estaba cerrada con llave, pero a diferencia de la escotilla oxidada, esta cerradura parecía estar en condiciones de funcionar. Después de mucha deliberación y con representantes de la sociedad histórica presentes, decidieron intentar abrir la caja, usando un juego de llaves de esqueleto, apropiadas para la época que la doctora Miller había traído, parte de su colección de artefactos históricos. La tercera llave que probaron hizo clic suavemente en la cerradura. Dentro de la caja, encontraron una colección de placas fotográficas cuidadosamente envueltas en tela que una vez había sido negra, pero que se había desvanecido a un gris oscuro. Junto con las placas, había un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas pero aún intactas, protegidas de lo peor de los elementos por la caja de metal sellada. El diario pertenecía a Arthur Crestwood, y a medida que la doctora Collins pasaba cuidadosamente sus páginas, una narrativa inquietante comenzó a desarrollarse. Las entradas comenzaron en 1913, poco después del tercer cumpleaños de Clara. Mi querida Clara siempre ha sido especial, había escrito Arthur con una caligrafía elegante y fluida. Incluso cuando era un bebé, parecía percibir cosas más allá del rango normal de los sentidos. Eleanor lo descarta como la imaginación activa de una niña, pero la he visto conversar con rincones vacíos de las habitaciones, riendo y respondiendo a preguntas que nadie ha hecho. Las entradas iniciales describen estos incidentes con la curiosidad desapegada de un padre de mentalidad científica que observa el desarrollo de su hijo. Arthur notó que Clara comenzó a hablar inusualmente temprano, y a veces usaba palabras o frases que parecían más allá de sus años. Registró estas observaciones meticulosamente. Las entradas posteriores documentaron un comportamiento cada vez más preocupante. Clara se volvió sonámbula, siempre dirigiéndose hacia el jardín de tulipanes si no era interceptada. Hablaba de la dama de los tulipanes, que la visitaba por la noche y le contaba secretos. Arthur inicialmente atribuyó esto a pesadillas, pero su escepticismo finalmente dio paso a la inquietud. Anoche fue la tercera vez esta semana que encontré a Clara de pie en el jardín después de la medianoche, escribió en una entrada del 107. Verano de 1915. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, simplemente dijo, escuchando a los tulipanes. Cuando la presioné para que me explicara, me miró con una expresión que ninguna niña de 5 años debería poseer y dijo, me están hablando del otro jardín, papá, el que está debajo. La traje adentro, y revisé toda la casa, temiendo que tal vez uno de los sirvientes le hubiera estado llenando la cabeza con supersticiones locales sobre la mujer Thorne, pero todos estaban dormidos. La escritura de Arthur se volvió cada vez más errática a medida que avanzaba el diario. Comenzó a referirse a la entidad como ella, o a veces la viuda, y su desapego científico dio paso a una mezcla de miedo y fascinación. Documentó experimentos para capturar evidencia de la aparición. Convirtió parte de los túneles del jardín, originalmente construidos por la anterior propietaria, Elara Thorne, en un cuarto oscuro especializado, donde podía trabajar en completo secreto. Su diario indicaba que había desarrollado una emulsión fotográfica especial, que creía que era más sensible a las emanaciones espectrales. He combinado nitrato de plata con ciertos extractos botánicos de los tulipanes negros de Elara Thorne, escribió. La emulsión resultante, cuando se aplica a las placas fotográficas, captura imágenes que la fotografía ordinaria no puede. El proceso es peligroso. Los productos químicos son altamente volátiles y los vapores me han hecho experimentar vívidas alucinaciones.
Pero los resultados no se pueden disputar. La entidad que visita a Clara es real, o al menos tan real como cualquier cosa que pueda ser capturada por la luz y la química. La escritura de Arthur se volvió cada vez más caótica a medida que el diario progresaba. El final, con fecha 21 de agosto de 1917, el día de la desaparición de la familia, fue particularmente inquietante. La conexión de Clara con la entidad se fortalece. Hoy me presentó un tulipán del carmesí más profundo, casi negro, un color que no he visto desde que los tulipanes originales de Thorn murieron hace años. Cuando le pregunté dónde lo había encontrado, simplemente señaló el jardín y dijo, ella me lo dio. Ella dice, es hora de que veamos su jardín especial ahora. Me temo que nos hemos entrometido en asuntos que van más allá de la comprensión mortal. Esta noche, después de que regresemos de la fiesta de los Ashton, sellaré la entrada del túnel y quemaré mis fotografías. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar fácilmente, pero debo intentarlo por el bien de mi familia. El equipo se quedó en silencio cuando la doctora Collins terminó de leer la última entrada en voz alta. Las implicaciones eran escalofriantes. Lo que sea que Arthur había planeado hacer después de regresar de la fiesta, aparentemente nunca tuvo la oportunidad. Entre las placas fotográficas en la caja, encontraron el negativo original de la fotografía que la doctora Collins había descubierto en los archivos, Clara sosteniendo los tulipanes, pero también había otras imágenes más inquietantes que nunca, se habían incluido en la colección oficial de la familia. Una mostraba a Clara sonámbula en su camisón, con los ojos abiertos pero aparentemente sin ver, capturada por el flash de la cámara de Arthur mientras estaba en la entrada del jardín. Otra capturó lo que parecía ser la figura brumosa de una mujer de pie en el borde del jardín de tulipanes, sus proporciones distorsionadas y no humanas. Pero la más inquietante era una fotografía tomada en lo que parecía ser la habitación de Clara, que mostraba a la niña sentada erguida en la cama, aparentemente conversando con una figura apenas visible que se cernía sobre ella. Una figura, con extremidades alargadas, y un rostro que incluso en la imagen granulada, transmitía una sensación de anomalía que les produjo escalofríos a todos los presentes. El Dr. Lee digitalizó cuidadosamente estas placas fotográficas recién descubiertas. Mejoradas y aclaradas, las imágenes eran aún más inquietantes. El rostro de la figura, ahora más claramente visible, solo tenía la más ligera semejanza con los rasgos humanos, cuencas de los ojos huecas demasiado grandes y profundas, una boca que se estiraba de forma antinatural. Esto se corresponde con las leyendas locales sobre el Arathorn, señaló la doctora Miller, su voz apenas por encima de un susurro. Se decía que su obsesión por crear el tulipán perfecto la llevó a experimentar con métodos antinaturales. Algunas versiones de la historia afirmaban que hizo un pacto con algo que no era de este mundo, y que finalmente se la llevó a ella y a su hija como pago. La doctora Collins seguía aferrándose a una explicación racional, sugiriendo que la fotografía podría haber sido objeto de una doble exposición u otra manipulación del cuarto oscuro. Arthur Crestwood estaba experimentando con técnicas fotográficas que quizás no entendamos por completo, argumentó. Estas anomalías podrían ser artefactos de su proceso. Su debate fue interrumpido por una llamada de uno de los arqueólogos, que había estado examinando la cámara principal más a fondo. Tienen que ver esto, dijo, su voz tensa por la emoción o el miedo. Era difícil saber cuál. En el proceso de documentar la cámara, habían descubierto que una sección de la pared sonaba hueca al ser golpeada. La cuidadosa remoción de varios ladrillos reveló una pequeña cavidad que contenía un frasco de vidrio. Dentro del frasco había un tulipán prensado de un rojo tan profundo que parecía casi negro, notablemente conservado a pesar del paso del tiempo. El tulipán era diferente a cualquier variedad conocida por la botánica moderna. Sus pétalos, aunque secos y aplanados, mantenían una coloración inusual, un degradado que iba del carmesí profundo en los bordes a un centro casi negro. El tallo, visible debajo de la flor, era inusualmente grueso y cubierto de espinas que se curvaban como pequeñas garras. Adjunto al frasco había una pequeña nota escrita en lo que parecía ser la letra de un niño. Para papá, la dama de los tulipanes dice que esto te ayudará a ver su jardín también. Ven a buscarnos. El descubrimiento de esta última pieza, de evidencia, junto con las entradas del diario y las fotografías, llevó al equipo a formular una teoría sobre lo que podría haberle sucedido a la familia Crestwood.
Creían que al regresar de la fiesta esa noche en agosto de 1917, Clara de alguna manera había llevado a sus padres al jardín, tal vez para mostrarles la fuente del misterioso tulipán negro. El rastro de pétalos de tulipán que conducía al estanque sugería que habían accedido al sistema de túneles, posiblemente entrando en las cámaras subterráneas donde Arthur realizaba sus experimentos fotográficos secretos. Lo que sucedió en esas cámaras sigue siendo desconocido. La familia nunca fue vista de nuevo y nunca se encontraron restos. El caso sigue siendo una de las desapariciones más desconcertantes de la historia de la región. En los meses siguientes a su descubrimiento inicial, la doctora Collins continuó analizando la fotografía de Clara con los tulipanes, utilizando técnicas de mejora digital cada vez más sofisticadas. Fue durante este proceso que notó algo que se había pasado por alto en su examen inicial. Un detalle tan pequeño que era apenas visible incluso en el escaneo de más alta resolución, reflejado en los ojos de Clara, capturado por la notable claridad de la fotografía de Arthur Crestwood, no estaba la imagen de su padre tomando la fotografía, como cabría esperar. En cambio, de pie donde debería haber estado Arthur, estaba la figura indistinta de lo que parecía ser una mujer de blanco, con los brazos extendidos hacia la niña. Este descubrimiento le produjo escalofríos a la doctora Collins. El principio de las imágenes latentes, reflejos visibles en los ojos de los sujetos fotográficos, estaba bien establecido en la fotografía forense. Estos reflejos a menudo capturaban la escena frente al sujeto, incluido el fotógrafo. El hecho de que los ojos de Clara no mostraran a su padre, sino a la misteriosa entidad, sugería un truco fotográfico elaborado y técnicamente desafiante, o algo mucho más inquietante, que en el momento en que se tomó la fotografía, Arthur Crestwood no era el único que miraba a su hija. Este descubrimiento llevó a la doctora Collins a reexaminar todas las fotografías de la caja de metal con un escrutinio aún mayor. En cada imagen de Clara, la misma figura podía detectarse en los reflejos, en un espejo, en una ventana, en la superficie del agua, siempre mirando, siempre extendiéndose hacia la niña. Lo más inquietante fue el análisis de la doctora Collins de la fotografía de Clara sosteniendo los tulipanes, específicamente los propios tulipanes. Utilizando un software de análisis espectral, descubrió que la pigmentación de los tulipanes en la fotografía no coincidía con ninguna variedad de tulipán conocida del período. La firma espectral no era, de hecho, del todo consistente con el material orgánico en absoluto. Son lo que sean esos tulipanes, escribiría más tarde la doctora Collins en su artículo académico sobre el tema, no eran flores típicas. Su estructura molecular, hasta donde se puede determinar a partir de la evidencia fotográfica, contiene elementos que desafían la clasificación botánica convencional. El caso Crestwood podría haber seguido siendo un misterio histórico, fascinante pero oscuro, si no hubiera sido por lo que sucedió a continuación. 3 meses después de su descubrimiento de las cámaras subterráneas, la doctora Miller visitó el sitio sola, según se informa, para recopilar datos adicionales para su investigación. Cuando no regresó a casa esa noche, se inició una búsqueda. Las autoridades encontraron su automóvil estacionado en la finca Crestwood y su equipo de investigación instalado cerca del estanque ornamental. La escotilla de los túneles subterráneos estaba abierta, pero a pesar de una búsqueda exhaustiva no se encontraba a la doctora Miller por ninguna parte. La única pista era un rastro de lo que parecían ser pétalos de tulipán que conducía desde la escotilla hasta el centro del estanque vacío, donde terminaban abruptamente, un eco inquietante de la desaparición original de los Crestwood 108 años antes. Aún más inquietante fue lo que capturaron las cámaras de seguridad del sitio. Las imágenes mostraban a la doctora Miller trabajando sola cerca del estanque al anochecer. Aproximadamente a las 7:42 p.m., de repente se puso de pie y se giró hacia el jardín, como si alguien la hubiera llamado por su nombre. Las cámaras luego la muestran caminando hacia una sección del jardín, donde no habían crecido tulipanes en décadas. Por un breve momento, apenas perceptible en la luz que se desvanecía, se puede ver una figura que parece ser una mujer con un vestido blanco entre los arbustos. La doctora Miller se acerca a esta figura, y luego ella y la misteriosa figura simplemente desaparecen de la vista de la cámara. La investigación sobre la desaparición de la doctora Miller sigue en curso. Pero sus colegas, la doctora Collins y el doctor Lee, han desarrollado una teoría inquietante basada en su investigación. Creen que la entidad conocida en el folclore local como la viuda del tulipán, presumiblemente el espíritu de Elara Thorne,
o tal vez algo que solo usó su forma. No fue desterrada cuando la familia Crestwood desapareció en 1917, en cambio, permaneció inactiva, atada de alguna manera al jardín en las cámaras subterráneas, esperando que alguien una vez más se interesara en su historia. Hay un patrón aquí que no se puede ignorar, explicó el Dr. Lee en una entrevista reciente. La entidad parece ser atraída por las personas que forman una conexión con su historia. Primero Clara Crestwood, que como niña era naturalmente más sensible a tales fenómenos, y ahora la doctora Miller, que había estado investigando las leyendas durante años, y tenía una conexión familiar a través de su antepasada, que trabajaba en la propiedad. La doctora Collins se ha mostrado más reacia a adoptar explicaciones sobrenaturales, manteniendo que debe haber una explicación racional, tanto para la desaparición histórica, como para la más reciente de la doctora Miller. Sin embargo, ha recomendado que las cámaras subterráneas se sellen permanentemente y que el acceso al jardín se restrinja a la espera de una investigación más exhaustiva. Lo que sea que esté sucediendo en la finca Crestwood parece estar en curso, señaló. Aunque dudo en respaldar las teorías paranormales, el patrón de desapariciones y la evidencia que hemos descubierto sugiere que algo peligroso permanece activo en el sitio, ya sea algún tipo de sustancia tóxica en los túneles que causa alucinaciones y desorientación o algo más. El riesgo para la seguridad pública es demasiado grande para ignorarlo. Las autoridades locales, escépticas de las teorías paranormales, han centrado su búsqueda en explicaciones más convencionales para la desaparición de la doctora Miller. Han sugerido la posibilidad de que se haya desorientado en los túneles subterráneos, tal vez descubriendo pasajes no documentados en los planos originales y permanezca perdida en alguna parte. El radar de penetración terrestre ha revelado que la red de túneles es más extensa de lo que se creía inicialmente, con ramificaciones que se extienden mucho más allá de los límites del jardín. En medio de este misterio en curso, otro descubrimiento ha agregado una nueva capa a la ya compleja historia. Un pariente lejano de Elara Thorne, alertado por las noticias sobre la investigación de la finca Crestwood, se presentó con una colección de documentos familiares que se habían conservado a través de generaciones. Entre estos, se encontraba un diario perteneciente a la propia Elara, que data de 1890 a 1891, el año de su muerte. El diario pintaba un cuadro de una mujer consumida por la obsesión botánica, particularmente la creación de un tulipán negro perfecto. Elara escribió sobre experimentar con varias técnicas de cría, pero a medida que sus entradas progresaban, comenzó a hacer referencia a otros métodos menos científicos. Escribió sobre el folclore antiguo con respecto a las flores que florecían solo a la luz de la luna, y se decía que crecían en el umbral entre mundos. Lo más significativo es que el diario contenía especímenes prensados de material vegetal, pétalos, hojas y semillas, algunos de los cuales los expertos botánicos no han podido identificar como pertenecientes a ninguna especie de planta conocida. El análisis preliminar de ADN de estos especímenes ha arrojado resultados desconcertantes, con marcadores genéticos que no se alinean con ningún genoma de planta catalogado. Las páginas finales del diario de Elara describían un ritual que planeaba realizar durante el solsticio de invierno de 1891, coincidiendo con la tormenta de nieve que supuestamente cobró su vida. Escribió sobre el uso de su propia sangre para nutrir las raíces de sus tulipanes especiales, creyendo que este sacrificio finalmente lograría la flor negra perfecta que buscaba, una flor que abriría puertas a jardines más allá de la comprensión mortal. El diario terminó abruptamente a media frase con una última y escalofriante línea. Los tulipanes le hablan a Diana ahora. Mi hija se sienta entre ellos durante horas escuchando. Hoy me dijo que prometieron mostrarle un jardín donde el invierno nunca llega, donde los tulipanes florecen eternamente, donde nunca nos separarán. Se presumía que Diana Thorne, la hija de Elara, había perecido junto a su madre en la tormenta de nieve de 1891, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Los registros históricos indicaron que habría tenido aproximadamente la misma edad que Clara Crestwood, cuando esta última fue fotografiada con los tulipanes en 1917, alrededor de 8 años. Esta conexión llevó a la doctora Collins a comparar las pocas fotografías existentes de Diana Thorne con las de Clara Crestwood. Si bien no eran idénticas, el parecido era lo suficientemente sorprendente como para plantear preguntas.
¿Podría haber alguna relación desconocida entre las familias Thorne y Crestwood? ¿O había una explicación más inquietante para su similitud? Para complicar aún más las cosas, un historiador local, George Harrison, que había estado ayudando en la investigación buscando en los archivos de los periódicos, hizo un descubrimiento. En un pequeño artículo de un periódico con fecha del 5 de septiembre de 1917, 2 semanas después de la desaparición de la familia Crestwood, Harrison encontró un informe curioso. Niña encontrada deambulando afirma ser Clara Crestwood. El artículo describía cómo una joven de aproximadamente 8 años había sido encontrada deambulando sola cerca de la estación de tren de Manchester, a unos 50 kilómetros de la finca Crestwood. La niña se identificó como Clara Crestwood y afirmó haberse separado de sus padres. Cuando las autoridades, conscientes de la búsqueda en curso de la familia Crestwood desaparecida, llevaron a la niña a Somerset para su identificación, la señora Abernathy y otros miembros del personal de la casa insistieron en que, si bien la niña tenía un parecido notable con Clara, no era la misma niña. Posteriormente, la niña fue internada en un orfanato, y no se hizo más mención de 1906 ella en informes posteriores. Lo que es particularmente extraño, señaló Harrison, es que este artículo fue retirado en la edición del día siguiente. El periódico afirmó que se había impreso por error y que no se había encontrado tal niña. Revisé otros periódicos del mismo período y ninguno de ellos publicó la historia. Es como si alguien quisiera que esta información fuera suprimida. La doctora Collins y el doctor Lee intentaron localizar los registros del orfanato mencionado en el artículo, pero descubrieron que el edificio había sido destruido en un incendio en 1928, y la mayoría de sus registros se habían perdido. Los pocos documentos que sobrevivieron no hacían ninguna mención de una niña que coincidiera con la descripción de Clara, que hubiera sido admitida durante ese periodo. A medida que su investigación se adentraba en estos misterios históricos, extraños sucesos comenzaron a plagar a los investigadores. La doctora Collins informó haber encontrado pétalos de tulipán en su escritorio en la universidad, a pesar de que no había tulipanes en el edificio. El equipo digital del Dr. Lee funcionaba mal cuando intentaba mejorar ciertas fotografías, particularmente aquellas que mostraban la figura espectral en el jardín. Lo más inquietante es que ambos investigadores informaron haber soñado que caminaban por un jardín interminable de tulipanes negros, guiados por una niña que nunca mostraba su rostro. A pesar de estas experiencias inquietantes, continuaron su trabajo, impulsados por la curiosidad académica y la preocupación por su colega desaparecida. Se centraron particularmente en la fotografía mejorada de Clara con los tulipanes, con la esperanza de que pudiera contener pistas adicionales que pudieran explicar el destino de la familia Crestwood y potencialmente ayudar a localizar a la Dr. Miller. Fue durante este análisis intensivo que hicieron su descubrimiento más inquietante hasta el momento. Utilizando un software avanzado de reconocimiento facial para comparar los rasgos de Clara con los de Diana Thorne, se acercaron a los ojos de Clara con la resolución más alta posible. Lo que encontraron hizo que el Dr. Lee se alejara físicamente de la pantalla de su computadora. El reflejo en las pupilas de Clara, mejorado y aclarado, no solo mostraba la figura de la mujer de blanco donde Arthur Crestwood debería haber estado de pie, sino que también revelaba que el jardín detrás de Clara no era la finca Crestwood en absoluto. El fondo, cuando se examinó con este aumento extremo y con filtros que revelaban detalles invisibles a simple vista, mostraba un paisaje que desafiaba la explicación natural, estructuras masivas y retorcidas que se asemejaban a plantas, pero que no seguían ningún patrón botánico reconocible, bajo un cielo que parecía contener múltiples fuentes de luz, donde solo debería haber estado el sol. Es como si la fotografía fuera tomada en otro mundo por completo, susurró el Dr. Lee mientras miraban la imagen mejorada. Un mundo meramente disfrazado para que parezca el jardín de Crestwood. La doctora Collins, todavía aferrándose a una explicación racional, sugirió que la fotografía podría haber sido objeto de una doble exposición u otra manipulación del cuarto oscuro. Arthur Crestwood estaba experimentando con técnicas fotográficas que tal vez no entendamos por completo, argumentó. Estas anomalías podrían ser artefactos de su proceso en lugar de evidencia de otra cosa. Su debate fue interrumpido por una llamada de la policía. Se había producido un nuevo acontecimiento en la búsqueda de la doctora Miller. Un trabajador de mantenimiento en la finca Crestwood
había descubierto algo inusual mientras revisaba el sistema de riego cerca del jardín de tulipanes. Una cámara. Era la cámara digital de la doctora Miller, parcialmente enterrada en un suelo que no mostraba signos de haber sido removido recientemente, como si el dispositivo hubiera estado allí durante años en lugar de meses. Cuando la policía examinó la tarjeta de memoria de la cámara, encontraron que contenía cientos de fotografías tomadas el día de la desaparición de la doctora Miller. Las imágenes finales mostraban una progresión que les produjo escalofríos a todos los que las vieron. El estanque ornamental al atardecer, un primer plano de lo que parecía ser un solo tulipán negro, que crecía donde no habían florecido tulipanes en décadas, una figura borrosa de pie entre los arbustos, y finalmente, una serie de imágenes cada vez más distorsionadas que parecían mostrar a la doctora Miller moviéndose hacia la figura. La cámara aparentemente seguía tomando fotografías automáticamente mientras ella la sostenía. La última fotografía fue la más inquietante. Mostraba lo que parecía ser un jardín, pero no el jardín de Crestwood, como existe hoy en día. Este jardín era vasto, con caminos que serpenteaban entre plantas masivas que se asemejaban a tulipanes solo en el sentido más abstracto, sus flores del tamaño de platos de cena, sus tallos tan gruesos como troncos de árboles, todos en tonos de un carmesí tan profundo que parecían casi negros. En el centro de la imagen, apenas visible entre las enormes flores, había una figura femenina de blanco. De espaldas a la cámara, un brazo antinaturalmente alargado se extendía hacia atrás como si invitara al fotógrafo a seguirla más profundamente en el jardín imposible. Los metadatos de la cámara indicaron que esta última fotografía había sido tomada exactamente a las 7:44 p.m. del día de la desaparición de la doctora Miller, solo 2 minutos después de que las cámaras de seguridad la mostraran caminando hacia la figura en el jardín antes de desaparecer de la vista. El descubrimiento de la cámara y su inquietante contenido llevó a las autoridades a intensificar su búsqueda, pero a medida que los días se convertían en semanas sin rastro de la doctora Miller, la investigación perdió impulso gradualmente. La doctora Collins y el Dr. Lee continuaron su investigación, aunque los funcionarios de la universidad, preocupados por el posible impacto psicológico del caso, los alentaron a distanciarse de él. En cambio, se involucraron aún más, particularmente después de que la doctora Collins hiciera otra conexión. Al revisar los datos meteorológicos históricos de la región, descubrió que 3 eventos significativos habían ocurrido durante periodos de alineación astronómica inusual: la desaparición de Diana Thorne durante el solsticio de invierno de 1891, la desaparición de la familia Crestwood en agosto de 1917 durante una rara lluvia de meteoritos, y la desaparición de la doctora Miller, que coincidió con un eclipse solar parcial. Hay un patrón aquí, insistió la doctora Collins durante una reunión con funcionarios de la universidad, que estaban cada vez más preocupados por la dirección de su investigación. Estas alineaciones crean lo que algunas culturas han llamado lugares delgados, momentos en que el límite entre mundos se vuelve permeable. Los funcionarios se mostraron escépticos, pero accedieron a permitir que la investigación continuara con la condición de que la doctora Collins y el Dr. Lee no regresaran a la finca Crestwood sin supervisión. Aceptaron a regañadientes, centrándose en cambio en el análisis de la montaña de datos que ya habían recopilado. Fue durante este periodo de trabajo intensivo en el laboratorio que experimentaron su encuentro más inquietante hasta el momento. Una noche, mientras examinaban la fotografía mejorada de Clara con los tulipanes, las luces del laboratorio parpadearon brevemente. Cuando se estabilizaron, ambos investigadores detectaron un olor dulce y empalagoso que les recordaba a los tulipanes. En la pantalla de la computadora del Dr. Lee, la fotografía de Clara había cambiado. Aunque ninguno de los dos había tocado el teclado, la imagen se había acercado al rostro de Clara. Mientras miraban en estado de shock, la expresión solemne de la niña cambió lentamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa que se hizo más y más ancha hasta que se estiró más allá de los límites naturales de un rostro humano. Luego, en un movimiento que debería haber sido imposible en una fotografía estática, la cabeza de Clara se giró ligeramente hasta que pareció estar mirando directamente a la cámara, directamente a ellos. El Dr. Lee se abalanzó sobre el botón de encendido, apagando la computadora. Ambos investigadores se alejaron del escritorio, su escepticismo científico momentáneamente abrumado por el miedo.
Cuando reiniciaron cautelosamente el sistema minutos más tarde, la fotografía había vuelto a la normalidad, mostrando a Clara en su pose original sin rastro de la animación imposible que habían presenciado. Una alucinación compartida, sugirió la doctora Collins débilmente. Hemos estado trabajando demasiado, durmiendo muy poco. Nuestras mentes nos están jugando una mala pasada. El doctor Lee no estaba convencido. Las alucinaciones no suelen ser compartidas con una consistencia tan perfecta, argumentó. Y no dejan evidencia física, señaló el escritorio donde había estado la computadora. Un solo pétalo de tulipán yacía allí de un rojo tan profundo que parecía casi negro. Las pruebas de laboratorio confirmaron más tarde que el pétalo no coincidía con ninguna variedad de tulipán conocida. Su estructura celular contenía anomalías que los biólogos de plantas no podían explicar, y su ADN, si es que se le podía llamar así, contenía secuencias que no se correspondían con ningún genoma de planta catalogado. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que las células del pétalo todavía estaban vivas y metabólicamente activas, a pesar de estar separadas de cualquier planta, y no mostraban signos de deterioro, incluso después de semanas en el laboratorio. La administración de la universidad, ahora seriamente alarmada por estos acontecimientos, suspendió el proyecto de investigación a la espera de una revisión exhaustiva. Tanto la doctora Collins como el doctor Lee fueron puestos en licencia administrativa, y se les instó a buscar asesoramiento psicológico. Las placas fotográficas y otros materiales de la finca Crestwood se guardaron en un lugar seguro, y el acceso al jardín y a las cámaras subterráneas se restringió indefinidamente. Pero la historia no terminó ahí. 3 semanas después de 1900, su licencia forzada, la doctora Collins recibió un paquete en su casa. No contenía dirección de remitente y el matasellos estaba borroso. Dentro había una sola fotografía, no una placa o impresión antigua, sino una moderna Polaroid a todo color. La fotografía mostraba a la doctora Miller de pie en lo que parecía ser el jardín imposible de la imagen final de su cámara. Estaba sonriendo, con un aspecto sano y sin daños, con una expresión de serena satisfacción. A su lado estaba una niña que tenía un parecido sorprendente con Clara Crestwood, sosteniendo un ramo de tulipanes tan oscuros que eran casi negros. Detrás de ellas, parcialmente oscurecidas por enormes arbustos de tulipanes, había una glorieta de estilo victoriano, donde se podían distinguir vagamente varias figuras. Una mujer con un vestido de época que podría haber sido Eleanor Crestwood. Un hombre con un bigote que recordaba a Arthur Crestwood, y en las sombras detrás de ellos, una figura alta y delgada de blanco cuyas proporciones parecían sutilmente incorrectas. Escrito en el borde blanco de la Polaroid, lo que el análisis de la escritura a mano confirmaría más tarde que coincidía con la de la doctora Miller, había 5 palabras simples. Los tulipanes siempre están floreciendo. La doctora Collins contactó inmediatamente a las autoridades, que iniciaron una nueva investigación basada en esta nueva evidencia. La Polaroid fue analizada por expertos que confirmaron que no había sido alterada ni manipulada digitalmente. Sin embargo, la imagen que contenía desafiaba una explicación racional. Los botánicos forenses que examinaron los tulipanes en la fotografía concluyeron que no pertenecían a ninguna especie conocida. Los expertos en arquitectura determinaron que la glorieta no coincidía con ninguna estructura jamás construida en la finca Crestwood. Lo más desconcertante de todo es que los científicos atmosféricos, que estudiaron el cielo visible en la esquina superior de la imagen, notaron que contenía lo que parecían ser 2 soles, una imposibilidad astronómica, en la Tierra. A pesar del renovado interés en el caso, nunca se ha encontrado rastro de la doctora Miller. La finca Crestwood permanece cerrada al público, aunque los residentes locales informan haber visto luces en el jardín por la noche y haber escuchado lo que suena como la risa de un niño entre los arbustos cubiertos de maleza, donde una vez florecieron los tulipanes. La doctora Collins finalmente regresó a su trabajo académico, aunque sus colegas notan que ya no se especializa en fotografía histórica, sino que se centra en la física teórica, particularmente en el estudio de dimensiones paralelas y espacios no euclidianos. El Dr. Lee dejó la academia por completo y ahora vive en una zona remota, negándose a todo contacto con antiguos colegas, y según se informa, rodeando su propiedad con elaborados sistemas de seguridad. En cuanto a la fotografía de Clara Crestwood, sosteniendo tulipanes en 1917, ha sido sellada en una bóveda segura en la universidad, accesible solo con un permiso especial.
Los pocos que la han visto en los últimos años informan una experiencia inquietante, una sensación de ser observados desde dentro de la imagen misma, y un leve olor a tulipanes que perdura en el aire después. La leyenda local ahora sostiene que cada 25 años, cuando ciertas condiciones astronómicas se alinean, los tulipanes en el abandonado jardín Crestwood florecen de nuevo por una sola noche, enormes flores oscuras que aparecen y desaparecen entre el anochecer y el amanecer. En estas noches, los residentes informan haber visto a una joven de blanco caminando entre los arbustos, recogiendo flores en sus brazos, acompañada por una figura alta y delgada, cuyas proporciones parecen incorrectas a la luz de la luna. Quienes han estudiado el caso advierten que no se debe visitar la finca en esas noches, y particularmente que no se debe seguir si un niño te llama por tu nombre desde entre los tulipanes, porque una vez que entras en ese jardín, dicen, puedes encontrarte en otro jardín por completo, uno donde los tulipanes siempre están floreciendo, donde el invierno nunca llega, y del que no hay retorno. La fotografía de Clara sosteniendo tulipanes en 1917 sigue siendo una de las imágenes más enigmáticas de la historia, un momento congelado que, cuando se examina lo suficientemente de cerca, puede revelar una puerta a otro lugar, un lugar donde aquellos que se desvanecieron a lo largo de las décadas aún pueden vagar entre flores imposibles, en jardines no destinados a ojos mortales. Así que si alguna vez te encuentras con una vieja fotografía de una niña solemne sosteniendo tulipanes, ten cuidado con la cercanía con la que miras. Algunas imágenes, una vez vistas, no se pueden dejar de ver, y algunos jardines, una vez entrados, nunca se pueden dejar atrás.